mandó un currículum abreviado porque tenía un montón de páginas, así que me voy a referir a lo que él remitió. Es abogado de la Universidad de La Plata, mejor promedio de su promoción, doctor en Derecho de la UBA, tesis evaluada con 10 sobresaliente y recomendada al premio Facultad. Profesor titular ordinario y director del programa de Derecho, Economía y Comportamiento de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Autor de libros, capítulos y artículos sobre derecho de daños, contratos, litigación, behavioral compliance y análisis económico del derecho en Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. Impartió cursos de posgrado, seminarios y trabajos de investigación en las universidades de Harvard, California, Berkeley, Columbia, Chapman, París-Saclay, Autónoma Complutense, tengo que hacer un... en cuanto a los idiomas, Complutense, Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra de Barcelona, de Girona, de México, entre otras. Obtuvo el premio a la trayectoria académica en el desarrollo del análisis económico del derecho en la Latinoamérica 2010, Universidad de California, Berkeley y Alcade, y 2008 Microsoft Research Award for Scholarship and Law and Economics. Profesor honorario por la Universidad de San Martín de Porres de Lima, académico correspondiente por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, consultor por el Banco Mundial. Presidió además la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Derecho y Economía y las 25ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil que tuvieron sede en Bahía Blanca. Bueno, Hugo, todo tuyo. Muchas gracias. Si me permiten, hablo de acá adelante, así estamos más cerca. Bueno, en primer lugar, lo más importante, muchas gracias primero a Ana Singraf, que fue la posibilitadora de que yo esté acá hoy. Para mí es un gusto siempre estar, y por supuesto al Colegio de Abogados de la zona. Para mí el Valle es una zona integrada en la cual las fronteras son bastante difíciles, pero yo sé que para ustedes las fronteras no son difíciles y hay diferencias entre ciudades, idiosincrasias y formas de aplicar el derecho. De algo de eso vamos a hablar hoy en algún puntito. Bueno, les cuento un poco. Yo tenía un PowerPoint muy largo, estoy hablando de 300 slides, que se van a aburrir todos y se van a dormir y se van a ir antes, así que no, y dije, hago uno corto. El corto me quedaron como 90 slides igual, así que yo voy a pasar y interrúmpanme en cualquier momento, charlemos, que lo importante en esto es la interacción. Si sirven para algo estas cosas, son para interactuar y no para dar una charla magistral que no sirva para nada, ¿no? Mi idea, si lo tuviera que sintetizar en una frase o en un pequeño párrafo, lo que me interesa es lo siguiente. Cuando hablamos de cuantificación de daños personales, cuantificación de daños personales patrimoniales, a veces la disputa, hoy básicamente las disputas se nos ponen en cuánto de intereses, o qué tasa de interés aplicamos, y aplicamos fórmula o no aplicamos fórmula, y discutimos alguna variable después, qué sé yo. Bueno, mi punto es, vamos a los fundamentos del asunto. Todos nos acordamos cómo era el asunto este. Era un juego en el cual votamos algunas personas, esas personas hacen leyes, después los jueces aplican las leyes y más o menos estamos de acuerdo con ese sistema al que llamamos republicano y democrático. Bueno, entonces, la idea es aplicar el derecho del mejor modo posible. Las fórmulas son un instrumento por el cual mostramos cómo razonamos para llegar a un resultado que debe ser consistente con el derecho. O sea, la idea, yo soy voto, yo estoy en contra de voto. Bueno, no funcionaría así en un sistema republicano y democrático. Lo que hacemos todos es aplicar el derecho. Y el mejor modo de aplicar el derecho es el modo más consistente con el ordenamiento jurídico en el que nos movemos. Ni más ni menos que eso. Así que bueno, sobre esas bases empecemos a ver cómo se adecuan o no se adecuan las fórmulas o las no fórmulas a esa consigna de los jueces están en este sistema para aplicar el derecho que surgió de este proceso democrático republicano que todos votamos. A mí me parece que hay dos cosas que son bastante útiles para empezar, que es decir, vamos a cuantificar qué cuantificamos. Entonces hay una cuestión de nuestro sistema establece esta idea de daño-consecuencia o de daño-lesión. ¿Se acuerdan cómo era? Yo tengo esta virome. Se destruye esta virome y la idea es, ¿qué me van a pagar? ¿Me van a pagar como compensación por la lesión producida a un bien patrimonial o me van a pagar las consecuencias de esa lesión?
Y luego, ¿de qué estoy hablando? ¿De una lesión a qué? ¿A un derecho subjetivo? ¿A un interés legítimo? ¿A un interés simple? Esto es una vieja disputa que teníamos en Argentina y que hoy están más o menos resueltas. Las voy a pasar rápido. Hoy podríamos decir que tenemos una idea de consecuencias resarcibles que es consistente con la teoría, decíamos, el criterio de daño-consecuencia. No se indemnizan lesiones abstractas a derechos o a intereses, sino las consecuencias de esas lesiones. Por eso, si alguien me destruyera mi virome, no me importa la destrucción de la virome, sino cómo la destrucción de la virome incide en dos esferas: la esfera de daño patrimonial y la esfera de daño no patrimonial, es decir, las consecuencias patrimoniales y las consecuencias no patrimoniales. Alguien puede decir, bueno, esto es demasiado básico, ¿y en qué incide? Bueno, incide en definir algunos rubros de los daños personales como daños patrimoniales o daños no patrimoniales. Y esto lo quiero ver mucho más adelante. Si no llego, háganme acordar, levantan la mano y dicen, no se acordó de... En definitiva, cuando una demanda decide las partidas indemnizatorias, qué partidas indemnizatorias pedir, hay algo de artesanal. Digamos, uno puede poner más énfasis en distinguir los rubros de daños farmacéuticos de las prótesis, en un caso en el cual sean más importantes los gastos farmacéuticos que las prótesis, y a la inversa. Pero lo que parece que está definido a esta altura es que tenemos dos campos. Estos dos campos serían una partición del mundo. De todo lo que vamos a reclamar, o es patrimonial o es no patrimonial. Dentro de cada uno de los rubros podemos tener subdivisiones más o menos artesanales o más o menos idiosincrásicas del caso, según lo que nos interese. Pero a lo que voy es, hoy, desde hace muchos años, la Corte Suprema de Nación y la Corte de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tienen establecido que no son tertium genus los rubros daño estético o daño psicológico. Quiero decir tertium genus en el sentido de no son de la misma jerarquía, de la misma categoría, un tercer género más allá del daño patrimonial o el daño no patrimonial. De lo que hablamos en definitiva es, un daño estético puede tener consecuencias en una esfera, en la otra o en ninguna de las esferas. Ejemplo, señorita joven, modelo profesional de alta costura, sufre un daño estético visible. ¿Estamos hablando de daño patrimonial o daño extrapatrimonial? No patrimonial, primero, tenemos. ¿Y patrimonial? Señor mayor, feo, sufre un daño en el rostro. ¿Daño patrimonial o daño no patrimonial? No patrimonial, sí. ¿Patrimonial? ¿Cuándo? Trabajo. Puede afectar en conseguir un trabajo. Es muy difícil que por un daño patrimonial, un daño estético, alguien pierda un trabajo que tiene en curso. Pero la aptitud para obtener rentas del mercado, en la aptitud para obtener rentas del mercado, incide la apariencia. Sabemos que incide la apariencia por nuestra intuición, por nuestra experiencia y por estudios experimentales controlados en journals internacionales, con todos los controles. Sabemos que la estética incide. Entonces, ¿a qué voy con esto? Quiero decir que en el momento de cuantificar la partida de daños patrimoniales, daños personales patrimoniales, tenemos que tener previamente una distinción teórica, porque si no calculamos mal. Entonces, si no vamos a esas bases teóricas, parece, bueno, las aprendimos en la facultad y ya está, son teorías. Si no tenemos una clara distinción teórica de qué vamos a cuantificar, cuantificamos mal. Para empezar, eso me parece que es un punto importante. Y hay 4 o 5 cosas que me gustaría... Hay 4 rubros que pueden dar lugar a un quinto, que estoy en el mismo nivel teórico del que empezaba. Es decir, bueno, nuestro código, nuestro ordenamiento jurídico desde antes, porque afortunadamente, como todos sabemos, en daños, lo que hicieron los codificadores, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en familia, que en familia había posiciones ideológicas encontradas y tomaron partido.
En daños, más que tomar partido, simplemente plasmaron lo que era la doctrina más moderna en ese momento. Entonces, no hay disputas, por supuesto que esto es todo matizado, pero creo que no hay disputas del nivel, al menos del nivel de acritud que existen en familia. En daños, la verdad que era más o menos lo que pensábamos, quedó plasmado. Entonces, tenemos un principio de reparación plena, que decíamos, antes le decíamos integral. La idea de plena se utilizó para, me parece a mí, para sacarnos de la cabeza la intuición o esa reverberancia de que al ser integral siempre vamos a poder pagar una indemnización que cubra todos los daños, en el sentido de que ponga a la persona siempre en la situación anterior. Y esto es clave para los daños morales. Esto es lo que dicen los codificadores en la exposición de motivos. Dice, como todo principio debe lograrse su satisfacción en la mayor medida posible, lo que no es incompatible con que en situaciones delimitadas pueda armonizarse con otros principios. Si pensamos en casos significativos de daño moral, esto es de estricta aplicabilidad. No nos creamos que estamos realmente poniendo a la persona que sufre una cuadriplégica o la pérdida de una persona querida en una situación de indiferencia respecto de la situación anterior. Esto es relevante mucho más para los daños no patrimoniales, para las consecuencias no patrimoniales, que para las patrimoniales. Y esta es otra de las claves. A ver, vamos a un pequeño ensayo, un pequeño test. La indemnización no debe hacer ricas a las personas pobres, nunca debe enriquecer a una víctima respecto de su situación anterior al daño, o algunas veces debe enriquecerla. Debe hacer que las víctimas sean más ricas después del daño que antes. ¿Está mal hacer ricos a los pobres a través de una indemnización? Con el daño moral siempre enriquecemos, por definición. O sea, a mí me parece que las sentencias que dicen lo contrario no se ponen a pensar en lo que dicen. En el daño moral, una persona, imagínense una persona que tiene un patrimonio de 100. Esta persona tiene una vulneración no patrimonial. Su patrimonio es 100. El resto de su esfera disminuye, su bienestar disminuye. Luego, la indemnización, vamos a suponer 10. Después de la indemnización, va a ser más rico que antes. No más feliz, más rico. Entonces, decir que una indemnización no debe enriquecer a la víctima es un error técnico, no un error moral ni un error axiológico. En el daño moral hay que hacer más ricas a las víctimas porque la víctima no perdió nada de patrimonio. Le dicen, no, pero además perdió patrimonio. Bueno, si además perdió patrimonio, se indemniza por otro lado. Pero estamos hablando de otra cosa cuando estamos hablando de daño moral, que no viene al caso como delimitación de fronteras, simplemente en esto. Este es otro de los puntos que me parece que da lugar a muchas cosas interesantes. Es una obligación de valor, o sea, todos estamos de acuerdo en que la indemnización es una obligación de valor. Bueno, el 772 dice, si una deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. ¿Cuál es el momento que corresponde para tomar en cuenta para la evaluación de la deuda? Claro, pero no, eso sería un círculo, porque el juez no podría elegir el momento correcto. Si no hubiera un momento correcto que el juez pudiera elegir, el juez no podría tener una decisión correcta. Debe haber un momento. ¿Qué sentencia? ¿Y qué pasa después de la sentencia de primera instancia? ¿Qué hacemos? Se apela. ¿Y hasta dónde se apela? Yo sé que acá la gente no es de apelar mucho, pero hay algunas jurisdicciones donde la gente apela mucho. Ya lo sé, me imagino que sí. ¿Hasta dónde apelamos? ¿Superior tribunal? ¿Nos vamos a la corte después? ¿Y la queja también? Bárbaro. ¿Qué hacemos después de que cuantificamos? Aplicamos intereses. ¿Y esos intereses cubren la inflación corrida? ¿Por qué no? ¿Por qué en general no? Porque
qué, perdón? Artículo 7 Artículo 7 de la 23.98, había un escalón acá difuso. Decía, no por eso, los intereses, aunque sean un mecanismo horrible para cubrir la inflación, siempre podríamos encontrar una tasa de interés que lo cubra. Pero la inflación es una tasa compuesta o una tasa simple. Cuando en un mes sube el 5%, y el otro mes sube el 4%. ¿Ese 4% es sobre aquello por el 5 o no? ¿Y por qué aplicamos tasa simple? ¿Por qué aplicamos tasa no capitalizada? Bueno, estas cuestiones son importantes de discutir cuando discutimos esto. Sigo avanzando. Hay algo importante que es, mientras la obligación sigue siendo de valor, hasta que la cuantificamos en dinero, ¿corren intereses o no corren intereses? ¿Qué tasa? ¿Qué significa pura? Solo contempla el uso del capital ajeno. Solo contempla el uso del capital ajeno. ¿Y cuánto es una tasa pura? 8%, ingenuos. Después charlamos sobre el 8%, no sobre el 8%. La idea, la Corte lo reafirmó hace poquito, en Corte de Nación, perdón. En Barrientos, el Barrientos de Nación, no Pérez Barrientos de acá. Pero yo lo había dicho en Fontana con Brinks, que a mí me llama la atención que Fontana con Brinks les pasó bastante de largo, por lo menos a los diarios, que ahora vieron Pérez con Barrientos como algo importante, pero en el 17 lo había dicho en Fontana con Brinks. Y en Fontana con Brinks también había dicho, bueno, acá está lo mismo lo de Barrientos, decía, en Fontana con Brinks también había dicho, y lo vamos a ver después, que hay que fundamentar, y esto tiene una estricta relación con las fórmulas, de un modo transparente y transmisible lo que se dice y el número al que se llega en sentencia. Los chicos de 20 años tienen la misma aptitud para obtener ingresos que la misma persona a sus 60. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? ¿Por qué afirmamos que no? Porque la experiencia nos indica que hay condiciones sociológicas. ¿Y eso hay que probarlo? ¿O eso es un hecho notorio? Hay un tema que es absolutamente interesante y que es cuál es el significado de la noción, de la idea de hechos notorios hoy. ¿Cuál es la expectativa de vida de una persona? ¿20 o 75 años? ¿Por qué no 20? Yo pienso que 20. ¿Por qué no me lo prueban que 75? ¿Por qué me dice 75? ¿Qué significa pruebas? Papers, no sé. No, algo menos, más sencillito. Estadísticas públicas de acceso igualmente público, acceso libre. Entonces, ¿no habrá también estadísticas públicas de acceso público donde nos digan que las personas a los 60 años normalmente ganamos más que las personas a los 20? Y eso no será, el 1744 no nos dirá, y eso hay que computarlo. ¿Se computa eso en la jurisdicción, en Río Negro, Neuquén? Ahora vamos a discutirlo. Más adelante vamos a discutirlo. Hoy hablaban de la mora, hablábamos de los intereses, el 8% y todo este asunto. ¿Es lo mismo interés moratorio que daño moratorio? Interés moratorio y daño moratorio son dos conceptos que cumplen una función superpuesta. Ahora voy a tratar de ser técnico. Son dos ideas que cumplen una función técnica solapada, es decir, se superponen. Deben ser cada uno de ellos el factor mínimo, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, o son dos cosas distintas. ¿En qué estamos a esta altura del conocimiento jurídico argentino? A ver esta idea. ¿No será que el daño moratorio es lo que tenemos que resarcir y el interés es un instrumento? El interés es un instrumento bastante imperfecto para resolverlo de un modo automatizado, sin pensar. En Argentina siempre no, por lo menos durante la vida mía, que soy el más viejo, y de ustedes, que son todos más jóvenes,
tuvimos dificultades monetarias por no decir catástrofes monetarias. Entonces estamos acostumbrados a pensar mucho en estos temas de intereses, porque una tasita de interés cambia mucho. En el hemisferio norte normalmente no se piensa en este problema, porque si estamos pensando en una tasa de interés del 2% pura, del 2% anual, o del 2.2% anual, la diferencia en indemnización es mínima, salvo una class action muy monstruosa, qué sé yo, que ahí se discute, es poquita plata. En el 2008 en el hemisferio norte hubo un terremoto económico, la crisis de las subprimes. ¿Saben qué pasó con la tasa? Iba alguien y pedía un préstamo. Primer préstamo que pedimos, hipotecario. Tasa 2,5 anual. Bárbaro. Imagínense una víctima. Después del hipotecario de 2,5 anual, necesita readecuar su casa para su nueva condición de discapacidad. Préstamo personal. La cuota, la tasa del préstamo ya no es 2,5, es 7 u 8. Y además necesita un auto diferente. Y ya tiene comprometido su crédito personal. ¿Saben cuánto reclamaba un pawn shop? ¿Alguien ve el precio de la historia en History Channel? Bueno, es una serie sobre un pawn shop, una casa de empeños, que es graciosa por distintas cosas, pero en definitiva prestan plata a cambio de lo que todos conocemos, una cosa que se deja en prenda con desplazamiento. 50, 60%, 70%. En el hemisferio norte se empezó a pensar en estos problemas cuando las tasas saltaron de este modo en 2008. Con un colega de Chicago hicimos un papercito, que si les interesa por supuesto está a disposición, es aburrido. Pero la idea es, no hay una teoría demasiado definida sobre esta idea de la relación entre intereses y daño moratorio. Mejor dicho, sobre qué es más eficiente para indemnizar el daño moratorio. Si tener una tasa de interés uniforme determinada por ley o una tasa de interés o daños caso por caso. Y en Argentina el problema que tenemos es que tenemos este artículo, pero tenemos también los intereses. ¿Qué hacemos? Yo voy a un juez en Chipoleti, en Roca o en Neuquén y le digo, yo sé cuál es la tasa de interés que están aplicando, la mix, esta de Banco Nación, la que quieran, la más pasiva, la activa, la mix, la que se les ocurra, pero Banco Patagonia, perdón. Pero les voy a mostrar que el daño efectivamente sufrido es mayor. ¿Me dan el daño mayor o no me dan el daño mayor? La Corte Suprema de la Nación, en otro de los terremotos que tuvimos, en YPF con Corrientes, dijo, no, ¿saben qué pasa? Hay un problema de causalidad implicado. Porque la gente, lo normal, es que la plata la tenga y la invierta en plazo fijo. Muy anormal es que la gente necesite pedir el crédito. ¿Será correcto este argumento de la Corte desde el punto de vista del 1744? Es un hecho notorio que a los ciudadanos, a los habitantes de Argentina, ¿les sobra la plata para invertir? ¿O es un hecho notorio que a los habitantes de Argentina no les sobra la plata para invertir? ¿Qué es eo quod pluruenque? ¿Cómo es? Fit. Aquello que normalmente sucede, dicho en latín. Que la gente tenga plata de sobra para ahorrar o que la gente no tenga. ¿No será un argumento incorrecto desde el punto de vista empírico, de su base empírica, el de la Corte en YPF con Corrientes? Entonces, en definitiva, hay una decisión sobre qué hacemos con tasa de interés moratoria y daños moratorios. A mí me parece que, si lo pensamos de acuerdo a lo que estoy intentando mostrar, es así. Lo que hay que resarcir es el daño moratorio. Los intereses son un recurso técnico para resarcir el daño moratorio. Los intereses serían el piso que no tenemos que probar. Encima, si lo probamos, yo creo que se deberían conceder los mayores daños moratorios que exceden a los intereses. Lo cual exige
más y mejor trabajo de parte de los abogados y las abogadas, y más y mejor trabajo de parte de jueces y juezas. Pero me parece que es absolutamente legal y consistente con nuestro sistema. Perdón, no estamos en el tiempo, pero no sé cuándo empecé. Bueno, está bien, tenemos que echarlo un rato. En cualquier momento pregunten, interrumpan, intervengan, con total tranquilidad. Yo estoy a disposición, charlamos lo que sea necesario. Sigo con este asunto y después vamos a volver a ver sobre qué tasa es más consistente, qué tasa es menos consistente y esas cosas. Los muchachos del Banco Central ahora se pusieron hiperactivos y hicieron sacaron la calculadorita, vieron con... ¿Cómo? No, tenían el cálculo de la tasa de interés desde el año 91, pero ahora lo cuentan públicamente para que la usemos. Digo, se pusieron hiperactivos en eso. La ponen a disposición, muchas gracias, hay que decirles. ¿Sí? Estamos. Paso de largo. Nos metemos en esto. ¿Saben qué es eso? ¿Saben quién es Cass Sunstein? Algunos seguro que sí. Es probablemente... Cass Sunstein es el autor, junto con Richard Thaler, que Richard Thaler es el premio Nobel 2017 de un libro llamado, premio Nobel de Economía, llamado Nudge, que es un libro que habla sobre un modo de decidir que tenemos los seres humanos distintos a lo que se entendía que era el modo costo-beneficio en que nos movíamos según la teoría neoclásica de la economía. Bueno, Cass Sunstein es una figura mundial en muchas cosas. Una de ellas es cuantificación de daños. Cuando Obama llegó al gobierno, creó una agencia donde se analizaran ciertas cuestiones que tenían que ver con este tema de comportamiento frente a las normas. Por supuesto, puso a la mejor persona que tenían a cargo de esa oficina, como ocurre en todos los países. En todos los países sabemos, va la mejor persona al mejor, también, al mejor puesto, ¿no? Bueno, no fue la excepción Obama, hizo lo mismo que hacemos todos los países. Lo llevó a Cass Sunstein. La gracia de este asunto es que ese librito cuenta una anécdota real que dice que estaban discutiendo un problema de estos de cuantificación, en este caso de vidas, ya era lo que decimos valor vida, muerte, indemnización por muerte, y se pusieron a hablar. Entonces uno decía, bueno, acá el problema es la tasa de interés, otro decía, no, acá el problema es las repercusiones, no sabemos el alcance, hasta dónde tenemos que pensar, qué sé yo, y uno levanta la mano y dice, la verdad es que esto es un problema admirable, pero ¿por qué no dejamos de admirarlo y tratamos de resolverlo? Bueno, esto es lo que les pasa a jueces y juezas, abogados y abogadas cada vez que se enfrentan a esto, que muchas veces es todos los días. Entonces, me parece que una cosa clave en este asunto es tener conciencia de que cualquier respuesta que demos es una respuesta esencialmente imperfecta y esencialmente condicionada a ciertas cosas y no a otras. Por eso no tiene mucho sentido en la discusión. ¿El nombre es? Soledad. Si yo discuto con Soledad, y Soledad tiene una teoría, un criterio, ¿perdón? Probablemente, seguramente, voy a discutir un criterio enfrentado. No tiene mucho sentido que yo le diga a Soledad, su teoría tiene un defecto, porque ya sabemos que tienen defectos todas. Lo que tenemos que decidir es cuál es mejor, no encontrar un defecto en esa y por lo tanto descartarla y pensar que la mía es buena. La mía seguramente también va a tener defectos. Entonces, lo que tenemos que procurar es minimizar los defectos para ajustarnos del mejor modo posible al cumplimiento del derecho, que era de lo que hablamos al principio. En este asunto, en el mundo hay dos o tres tipos de formas de pensarlo. Hay uno que es el valor de una vida estadística. No sé si han escuchado hablar. ¿Alguien vio la película esa de las torres, del abogado que tenía que decidir sobre las indemnizaciones en las torres en 2011? Bueno, no se la crean mucho, no fue así. La verdad no fue muy así. No se quedaba la noche preocupado este hombre porque tenía que tratar con una familia y no le alcanzaba No fue muy real. Cualquiera que trabaje en una aseguradora
creo que se puede dar cuenta que no hay una vinculación emocional usualmente tan fuerte entre el que tiene que decidir un pago y la víctima. Más si se trata de una tragedia en la cual hay 3.000 personas implicadas y es un ultra super profesional de cuantificación que tiene que decir, no se crea en la película, pero ¿qué tiene de interesante? Les decía esta BCL. Esta fórmula lo que hace es, intenta tomar del mercado valores reales sobre los que las personas están dispuestas a recibir o a resignar por más seguridad. Se los hago muy corto. Si nuestra vida es 100%, un 1%, si le puedo establecer un valor al 1%, podría encontrar alguna forma de terminar de evaluar ese 100. Hay 1000 problemas, pero podríamos encontrar algún camino. Entonces, si pensamos en algunas tareas, ejemplo, alguien que haga derecho laboral, tareas riesgosas, tareas incómodas, en algunos convenios colectivos de trabajo tienen una paga adicional. Si yo les pregunto a los presentes, ¿cuánto estarían dispuestos a recibir para aceptar voluntariamente pasar de la situación en la que nos encontramos a una situación con un punto porcentual más de riesgo de muerte? ¿Cuánta plata? En dólares, díganme para redondear números chicos. ¿$1.000? ¿$10.000? $10.000 nos daría como resultado que la vida sería 1 billón. Si es 1% de 10.000, lo multiplico por 100, sería así. ¿Les parece? Método economicista, frío, neoliberal, horrible. Si todo esto es verdad, es malo porque no capta toda la esencia de la humanidad, de los valores implicados y de las personas y qué sé yo. Por lo tanto, tenía que ser más bajo que lo que damos nosotros. Yo no sé cuánto se estará dando en esta zona ahora por una vida, pero ¿saben qué valor da esto en Estados Unidos? Por una vida, $9 millones. Está bien, tiene mucho más PBI que nosotros. Bueno, 10 veces más quieren, o sea, nosotros 10 veces menos. Acá se debe estar dando $900.000 más o menos, ¿no? Una vida, 1 millón. Bueno, acá hay un problema de argumentación. A ver qué les parece con esto. Digo que los que critican muchas veces algunas teorías por presuntamente ser reduccionistas, no advierten que esas teorías dan un resultado opuesto a las que consideran humanistas, que en los hechos dan una indemnización menor. Pero no se asusten. Normalmente esta teoría no se utiliza ni en Estados Unidos para los juicios. Se utiliza básicamente para cuestiones de derecho administrativo. Cuando tengo que hacer una ruta, evalúan cuántas vidas se salvan. Tampoco acá hay problemas con las rutas, yo sé eso, pero hay algunos lugares de Argentina y Latinoamérica donde hay problemas con las rutas. Acá afortunadamente no existen esos problemas. Pero bueno, entonces, decía, cuando se hace una ruta, se piensa que es más barato gastar tanto en una ruta a que para la sociedad se sigan muriendo tantas personas en el plazo de amortización de esa inversión. Pero bueno, en definitiva lo que me interesa es que nos queda un sistema básicamente que es el de capital humano, que es el sistema que adopta nuestro código y que adoptaba Vélez, según lo entendíamos, que es no cuánto estaría dispuesta a pagar esa persona por su vida, sino cuánto la pérdida de su vida, en su caso, repercutiría sobre otras personas, las consecuencias, o si esa persona está viva y no es su vida, sino lesiones, cuánto disminuimos su capital humano, además del daño moral, y hablando simplemente de consecuencias patrimoniales. Lo que hacemos es eso. Puntos. Los puntos no son un modo de cuantificación razonable en Argentina. Los puntos son un modo de reacción y de establecer decisiones estratégicas cuando yo miro lo que dan los tribunales. Yo miro de afuera, aseguradora, analizo cuánto están dando los tribunales de la zona y digo,
por un punto de incapacidad, tengo un caso en el que un punto de incapacidad dan 100.000 pesos. Otro caso en que 2 puntos de capacidad dan 200.000 pesos. Hago una cuenta sofisticadísima y digo 100.000 pesos el punto. Cuando yo voy a negociar, estoy dispuesto a pagar hasta 100.000 pesos el punto. Pero eso es, miro lo que hacen otros. No tiene nada que ver con lo que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, los tribunales que dicen, acá no son los de la zona, y lo sé en esto. Pero hay tribunales en el litoral, en Mesopotamia hay varios de estos, que dicen, por el punto estamos dando tanto. Está muy bien, pero quiero volver al principio. Lo que está haciendo no es el derecho argentino, no está aplicando el derecho argentino. O sea, yo podría dar, multiplico el salario por la altura del obelisco y obtengo seguridad jurídica. 66 metros, 67 metros mide el obelisco, multiplico el salario por el obelisco y yo tengo una seguridad jurídica plena. Está bien, pero estoy incumpliendo mi función. Me tendrían que echar a las patadas porque no estoy cumpliendo mi función de juez. Estoy inventando un método y estableciendo una norma para la cual no fui votado a hacer. Eso es lo que quiero decir cuando se aplican, yo hago esto, no, vos tenés que aplicar el derecho. A las personas que aplican puntos en este sentido, bajo la presunta idea de seguridad jurídica, de tradición, de lo que siempre, frase horrible que todos escuchamos, siempre se hizo así. En otras palabras, es el criterio del juzgado. Si hay una forma de no mejorar, es creerse que eso es razonable. Y quiero hablar a favor del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ha tenido un criterio evolutivo en algunas prácticas que es muy elogiable. A mí me parece que hay muchas cosas para mejorar, pero que ha mejorado muchas, y eso me parece absolutamente elogiable en cualquier actividad institucional. ¿Les hago la historia de esto de las fórmulas? No tenemos tiempo para eso, pasamos a cosas más interesantes, ¿no? Esa grieta era hasta el año de entrada en vigencia del código, algunos aplicaban fórmulas, otros no. Pero no era una grieta al medio, casi nadie aplicaba fórmulas, poquitos. Hoy, afortunadamente, me parece que algunos venimos hinchando hace décadas con esto. Y me parece que hay motivos para ser optimista. Quienes no aplicaban, aplican. Quienes aplicaban, aplican mejor. Si pensamos en el largo plazo, me parece que estamos en una tendencia positiva. El solo hecho de aplicar ya nos permite una discusión de calidad superior. Podemos ponernos a discutir cosas interesantes. De la otra manera es, yo doy 10 millones, yo doy 8. ¿Cómo sigue esa discusión? No, vos tenés un problema en tu teoría, porque 8 es poco. Vos tenés un problema, 10 es mucho. No podemos argumentar razonablemente en esos términos. Arrancamos voto, todos sabemos voto. 1978, voto con Telefunken, Sala 3, Cámara Nacional del Trabajo, doctor Pachi Guibur para más datos. ¿Qué hace? Y esto, por favor, si se acuerdan, el gesto es importante. Es el valor presente. Este gesto significa traigo del futuro a hoy. De una renta constante, esto significa constante, no perpetua. Valor presente de una renta constante no perpetua. Eso es voto. Después, si quieren, vemos los dibujitos. Los simbolitos. Yo les juro que voto es igual a Marshall, es igual a la fórmula que se dice matemática o polinómica en algunos tribunales, por ejemplo en Bahía Blanca, que son simplemente movemos los factores, movemos las variables, pasamos de términos. Más técnicamente son formulaciones diferentes de resultado invariante. Voto, Marshall y todas esas. Estamos hablando siempre de valor presente, de una renta constante, no perpetua. Se cayó voto en Aróstegui. La Corte dijo, no apliquen fórmulas. Muchos dijeron, sí, la Corte estuvo en contra de las fórmulas. La respuesta es, no. La Corte dijo 2 o 3 cosas diferentes. La Corte dijo, mira, si vos te pones la camiseta voto y vas a fallar tus casos del mismo modo en que se falló en voto,
El problema es que estás tomando a la persona en su fase exclusivamente laboral. ¿Cómo hacían los jueces? Agarraban el recibo de sueldo y metían el recibo de sueldo como input de la fórmula. Y la fórmula, a su vez, tenía un tope que se usaba en los 65 años, jubilación ordinaria para hombres. Se usaba el tope ese, entonces no se pensaba en ninguna cosa, se cristalizaba la fórmula al momento ese y no se pensaba en ninguna cosa que el ingreso efectivamente percibido en el mercado. Esas cosas había que mejorar. Pero me parece que en el debate se mezclan 3 o 4 cosas diferentes. Una cuestión es si es preferible en general expresar el razonamiento mediante fórmulas, si el 1746 prescribe o no prescribe coercitivamente, obligatoriamente el uso de fórmulas, y el tercero, que es el más lindo, ¿qué deben captar las fórmulas? Entonces, ¿cómo llenamos las variables es una cosa y qué dice la fórmula es otra? ¿Es preferible o no es preferible? A mí me parece... ¿Alguien vio esa película? ¿Conocen esa escena? Se las cuento. Chico lindo y vivo, acá diríamos con calle. En inglés se dice street smartness, nosotros decimos tiene calle. Tom Cruise. Dustin Hoffman, persona del espectro autista, pero de esa variante que hacen cálculos mentales muy rápidos. Se cae una cajita de escarbadientes y entonces, supuestamente, Dustin Hoffman, que tenía que poder verlos de un golpe de vista, dice 82, 82, 82. Entonces, la chica dice, no, acá te equivocaste, porque la caja dice 250. 82 más 82 más 82 son 246. Abren la caja y había 4 escarbadientes. El punto es, Dustin Hoffman tenía una posibilidad de trabajar con números grandes mentalmente sin necesidad de ser constructivo, sin necesidad de ir paso por paso. La mayoría de los seres humanos, ¿saben cuántos números, qué cantidad podemos captar de un solo golpe de vista sin ponernos a contar? Normalmente 4. Más de 4 se nos complica. ¿Vieron su tarjeta de crédito? ¿De cuántos son los grupos en los cuales se dividen los...? Bueno, los jueces que no usan, juezas, cámaras, tribunales colegiados, lo que se les ocurra, que no usan fórmulas, son como Dustin Hoffman. Yo no sé cómo hacen cuentas con esas cantidades tan grandes sin pasar por pasos. Y si pasan por esos pasos, ¿por qué no nos lo cuentan? ¿Por qué pasos pasaron? Además, no es una cuestión de cortesía. Ejemplo, esos jueces van a cenar después y van a un restaurante y en el restaurante aparece el mozo y les dice, miren, de acuerdo a las calorías consumidas, la calidad de la bebida, la calidad de la comida y la compañía y la ambientación que les brindamos, son 153.000 pesos. Yo creo que el juez le diría, ¿por qué no me trae la cuenta? Entonces viene el mozo y le dice, y señor juez, ¿usted por qué cuando me falló el caso de mi primo no puso la cuenta en la sentencia? Pero el problema es que es más que cortesía. Es una necesidad de fundamentación republicana de los actos de gobierno. O sea, la fórmula no es se puede o no se puede. Necesitamos que nos expliquen de un modo transparente cómo se llega a los resultados. Cómo se llega a decir que hubo daño, cómo se llega a decir que hubo causalidad, cómo se llega a decir que hubo antijuridicidad y cómo se llega al monto. Necesitamos eso para que esté argumentado, justificado como una decisión republicanamente válida en nuestro sistema. Y miren lo que dice nuestro sistema. Y es bastante sencillo. Un capital que cubre las posibilidades de una persona para realizar actividades productivas o económicamente valorables y que se agote al término en que probablemente habría terminado esa capacidad de realizar esas actividades. No hay mucho que inventar. Eso, existen instrumentos
como para llegar a ese resultado. En definitiva, no nos queda mucho más que eso. Esto es lo que decía la Corte, les contaba, en Fontana con Brinks. Hay arbitrariedad si se decide sin fundamentación o cálculo. Fontana con Brinks es del 17, pasó bastante de largo en todo sentido, pero en Grippo, después, gracias también a un buen artículo de Sebastián Picasso en La Ley, donde dijo que se habían amigado o se habían reconciliado las fórmulas con la Corte, no sé qué. Bueno, la cosa es que parece que la Corte está diciendo en la justificación sean lo más explícito posible para entender cómo llegaron. Ahora bien, se podría decir, me voy a pasar de largo, se podría decir sin fórmulas lo mismo. Podríamos explicar cómo llegamos a un resultado sin fórmulas. Las fórmulas, nos decía Gödel, miren, no son externamente consideradas, no son nada más que eso, secuencias finitas de símbolos primitivos. No son magia las fórmulas. Y miren, por ejemplo, cómo se hacía antes. Antes, digo, hasta el siglo XVI-XVII, la matemática no incluía fórmulas, sino que se hablaba en estos términos. Esto es mucho más antiguo que el siglo XVI-XVII, pero se decía: un grupo de abejas cuyo número era igual a la raíz cuadrada de la mitad de todo su enjambre se posó en un jazmín habiendo dejado muy atrás a 8/9 del enjambre. Ese señor que escribió eso, Bhaskara, ¿les suena del secundario? Aplico Bhaskara, decíamos nosotros. Bueno, matemático importante. No usaba fórmulas, ¡qué horror! Las fórmulas son bastante recientes en el pensamiento humano, recientes en términos de evolución, pero son el método que tenemos para expresar con la menor ambigüedad posible y la mayor democracia del conocimiento posible los razonamientos que involucran cantidades. Porque pensar en cantidades es difícil. No estamos hechos, no estoy siendo creacionista, sino que quiero decir que nuestro cerebro se adapta a necesidades vitales básicas, comer, dormir y esas cosas. Esas cosas no son hacer teoremas, es una facultad de segundo orden. Nos cuesta mucho. Probablemente a los presentes nos cueste más que si este auditorio fuera ingeniería, física o matemática. Pero a todos los seres humanos nos cuesta mucho. Entonces, ¿qué buscamos? Simplemente un procedimiento transparente, moderno y aceptado para transmitir nuestras ideas. ¿En qué idioma nos comunicamos? En español, porque todos lo hablamos. ¿Y por qué no hacemos los cálculos mediante fórmulas? Porque es el modo en que hacemos normalmente, en que comunicamos normalmente nuestras ideas cuando nos referimos a cantidades. Esa es la formalización de lo que decía Bhaskara. Alguien se puso a hacer la ecuación y es así. No nos interesa. Les muestro simplemente a modo de anécdota. Pero miren qué hace, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lugar de poner una fórmula en la sentencia, la explica. Dice: esta Corte considera que a falta de información precisa sobre los ingresos reales deberá tomarse tal. La Corte observa tal cosa, una bonificación anual, además de los 12 periodos, y esa suma debe traerse a valor presente en la fecha de sentencia. Traerse a valor presente una suma que es una renta constante. Después se va a un apéndice y están hechas las cuentitas. A mí me parece que no es lo mejor, no es necesario hacer esto. Podemos directamente, yo pondría a continuación de esto la fórmula, pero se puede hacer en un anexo como sea. Lo importante es que esta justificación retórica, aunque se dé en palabras, no es lo mismo que la de tantas calorías, tal calidad del alimento y tal ambientación del lugar. Esta es precisa. La otra, si yo pongo... gracias por el pizarrón, lo pedí, no lo estoy usando. Si yo pongo, considero la edad de la víctima, considero el grado de incapacidad y considero, qué sé yo, lo que se les ocurra, perdón, y pongo el ingreso, acá había puesto incapacidad, ingreso le pongo, y con esto doy 1 millón o 10 millones. Quieren, como es poquito, 10 millones. El problema es cómo relaciono estas variables. O sea, las sentencias que no usan fórmulas y dicen consideré tal y cual factor, me dicen muy poco
en cuanto a un orden de precisión deseable, cómo se relacionaron esas variables. Por eso, decirlo retóricamente, como hace la Corte Interamericana, o usar fórmulas, me quita esta ambigüedad. Yo no sé cómo se relacionaron, mientras que si yo uso fórmulas, sé si esto se sumó, esto se dividió, fue la raíz cuadrada, lo elevé a alguna potencia. Simplemente eso. Luego, no voy a predicar entre los conversos, acá se usan fórmulas. Ahora bien, ¿qué fórmula usamos para captar lo que dice el ordenamiento jurídico argentino con todo lo que sabemos? Ahora sí necesito el tiempo. 10 minutos. Horrible. ¿Se quedan 5 minutos más? Después nos vamos a otro punto. ¿Qué fórmula usamos? Es una cuestión de yo soy de Racing, yo soy de Independiente, yo uso Boto, yo uso Méndez, yo uso Pérez Barrientos, así hacemos las cosas. ¿La fórmula tiene que captar lo que dice el 1746 y normas concordantes y normas constitucionales o no? Bueno, entonces no es una cuestión de arbitrariedad en la elección de una fórmula. No se trata de eso. Acá está lo que les decía, donde si quieren está probado todo, que unas son transformaciones de las otras. Y me voy a pasar hasta Méndez. Méndez solucionó el problema marcado en Aróstegui, que no se captaba la variación de los ingresos, con esa subformulita aplicada al ingreso. ¿Se acuerdan? Ingreso por 60 dividido de la víctima. Altas matemáticas. Necesitamos sacarlo de memoria como Dustin Hoffman. ¿Cuánto es todo número multiplicado por 60 y dividido por 20? Yo tengo un número, cualquiera. Lo multiplico por 60 y lo divido por 20. ¿Cuánto me da? Rápido. ¿Cuánto? El triple, sencillamente. Ahora bien, este será el resultado que nuestro ordenamiento jurídico nos exige para el caso. Voy a avanzar un poquito. A ver qué nos dice Pérez Barrientos. Pérez Barrientos nos dice algunas cosas que me parece que están equivocadas conceptualmente y otras que en las cuales arrastra un problema estructural de Méndez. Primero, en las fórmulas de valor presente que utilizamos, Boto y compañía, la tasa no es de interés, la tasa es de descuento, es lo contrario. Si la tasa que ponemos en la fórmula es más alta, ¿qué pasa con la indemnización? Baja. Si es más baja, sube, porque la tasa no agrega interés, es una tasa que descuenta. ¿Es una tasa capitalizada, o mejor dicho, descapitalizada, o una tasa simple? Capitalizada o descapitalizada, porque es una tasa que viene descontando. Por ahí, el voto de Sodero Nieva, él explica, porque en Aróstegui la Corte lo bajó al 4, ¿no es cierto? Y después hubo otro caso que no me acuerdo cuál es, que lo llevó al 7,5. Y Sodero Nieva dice, bueno, nosotros en estas fórmulas de cálculo probabilísticos tenemos que pensar en una economía estable, no podemos ir variando, y optamos por el 6. Gracias. Es exactamente lo que hoy contaba en cuanto a un argumento que lleva el camino contrario. ¿Cuál es una tasa pura en una economía estable, de largo plazo? ¿A qué se acerca más? ¿A un 7 o a un 4? Les cuento cuánto es la tasa de consenso en Congreso Internacional de Actuarios que se toma por defecto en los cálculos actuariales. 3 o menos de 3. ¿Por qué? Hay algunas razones bastante difusas y la discusión de esto es interesantísimo para un curso en especial. Piensen, les dejo solo el tip, en derecho ambiental. Cuando pensamos en inversiones de largo plazo para saber cuánto van a rendir en términos ambientales. Rendir no en dinero, sino en cuánto van a mejorar la situación. Hay un premio Nobel y un economista importantísimo que están discutiendo todos los días no, pero discuten mucho sobre décimas en la aplicación de una tasa. Décimas. 2.1, 2.4. ¿Por qué en Argentina estamos acostumbrados a hablar de tasas del 6, 7, 8, 10?
Es más, en algún momento, me pasó con un profesor de matemática financiera de la UBA que decía esto. Dice, tenemos que tomar la tasa de los bonos. La tasa de los bonos, en ese momento, un momento brillante de la economía argentina, era el 8. ¿Por qué Argentina paga el 8 y estamos diciendo que una tasa de interés pura es 3? Hay una cosa que la estamos escuchando por radio todos los días. Un concepto. Riesgo país. En realidad, en una tasa, cuando esas tasas que presuntamente son puras, incluyen componentes como una prima de riesgo. Argentina paga el 8 porque cada 10 años no paga. Entonces contamos que si yo tengo un bono argentino, puedo ganar el 8 o puedo ganar 0. Hago el promedio, tantos años con probabilidad de 8, tantos años con probabilidad de 0, lo que yo estoy ganando es el 3, 3.1, 3.2, una cosa así. Yo apuesto, si yo soy amante del riesgo, compro bonos argentinos. Si yo soy adverso al riesgo, compro bonos norteamericanos. Entonces, el argumento de Sodero Nievas en ese voto lleva el camino contrario a lo que decide. Esas tasas son muy altas como tasa de descuento. Pero me interesaba avanzar un poquito, si les parece, bueno, acá en Pérez Mansilla, si yo no me equivoco, y acá me van a corregir ustedes que son los que saben, había un problema de aplicación incorrecta faltaba el factor, esta subformulita de Méndez, aplicada al ingreso. Faltaba este asunto de multiplicar por 60 y dividir por la edad de la víctima. Me parece, si ustedes me corrigen. Pero lo que voy es, yo decía que hay algunos problemas, como este de la tasa de interés, sobre esta doctrina, y hay otros problemas que se arrastran de Méndez. Y lo que más me interesa es esto, los problemas que se arrastran de Méndez. Yo quiero ver que vean esto. ¿Se acuerdan? Voto, un chico de 20 años, sufre una incapacidad del 100%. Valor presente de una renta constante, no perpetua. ¿Se entiende por qué eso es así? Es constante porque lo que computa Voto es que para todos los años la renta, el ingreso, la suma va a ser la misma. ¿Qué querríamos captar si queremos aplicar el 1746 de acuerdo a lo que sabemos del mundo? ¿Hay un salto abrupto? ¿No hay un salto abrupto? Podemos discutirlo, pero no es que pensamos que a los 21 va a ganar igual que a los 60, o que a los 22 va a ganar igual que a los 60. Probablemente lo que tengamos en la cabeza es eso. Va a ir subiendo y a los 60 se estabiliza. Bueno, vamos a ver qué calcula Méndez. ¿Qué capta Méndez? Méndez, que querríamos que captara esto, lo que capta es esto. Porque esa subformulita es un parche que se mete en una fórmula de valor presente de una renta constante no perpetua. Entonces, la fórmula base no puede hacer otra cosa que calcular un valor presente de una renta constante no perpetua. La diferencia es que ahora pone el valor constante más arriba. Pone para el otro día de sus 20 años, para todo el año que le resta a sus 20 años, los 21, los 22, los 23, los 24, los 25, el valor que correspondería a los 60. El error que nos lleva a engañarnos al usar la fórmula Méndez, que a veces se usa como fetiche porque Méndez da más. Como les decía, si lo multiplicamos por la pirámide de Keops, da más todavía. Apliquemos la multiplicación por la pirámide de Keops. No. Bueno, Méndez da más que Voto, por definición, para las personas jóvenes menores de 60, pero Méndez es incorrecta en todos los casos. Méndez no puede ser correcta si queremos que capte eso, precisamente porque capta otra cosa. Lo que deberíamos, si queremos captar las variaciones reales, lo que deberíamos usar es una fórmula que capte variaciones reales. Entonces, una cuestión es, ¿cuáles son empíricamente las variaciones de ingreso que pienso que va a tener una persona? Y otra cosa es, ¿qué fórmula las calcula? Entonces, las personas reales, los seres humanos reales a los que nos enfrentamos, de acuerdo al sistema que, esta es la diferencia en este caso entre Méndez y... Ahí están graficados. ¿Qué capta Voto? ¿Qué pretendería captar Méndez? ¿Y qué capta efectivamente Méndez?
La vida real es que decidimos un sistema de capital humano, ¿se acuerdan? Y el capital humano es individual para cada uno de nosotros. Mi capital humano, el capital humano de cada uno de ustedes es diferente. Pero está muy mal porque los seres humanos somos todos iguales. Puede estar muy mal, pero nuestros legisladores decidieron ese sistema y nuestro Código Civil capta ese sistema. La otra sería que fuera inconstitucional. Me parece que no lo es. En este sentido, algunas personas que se nos enfrentan como víctimas van a tener esa curva, otras van a tener esta. Primer caso, un empleado que tenga un adicional por antigüedad de todos los años. Segundo caso, un empleado, por ejemplo, del Poder Judicial, que además de eso pueda tener 2 saltos, pasar a secretario o a juez, o pasar, qué sé yo, alguna categoría superior. Deportista profesional, modelo, 30 años pico, después bajamos, sigue siendo representante de una casa de deportes, pero el enorme problema que se enfrentan ustedes cuando están del otro lado del mostrador o de cualquiera de los dos lados es que la vida real es variable. No solo varían los ingresos, sino que varían los ingresos y las personas. Por lo tanto, hay 2 cuestiones, y esto es una cosa que me rompió la cabeza durante mucho tiempo, que es: tendemos a decidir con los instrumentos que tenemos. Somos necesariamente dependientes de nuestros instrumentos. Cuando tenemos a mano una fórmula que es más fácil de aplicar, aplicamos la fórmula y nos olvidamos que la fórmula es un instrumento para el otro. Entonces el punto sería proveer un instrumento que no nos haga dependiente del instrumento. Una fórmula que nos permita meterle el input fáctico que se nos ocurra. Cualquier variación posible de esa capacidad, de ese valor de esa capacidad de la persona. Entonces, los jueces deben decidir qué input meten en la fórmula. El modo de calcular es diáfano y transparente. ¿Se puede establecer una fórmula que capte cualquier variación de ingresos para cualquier persona? ¿O hacemos que todos los jueces estudien un doctorado en matemáticas? ¿Podemos hacer una sola fórmula que capte todo? Podemos. No les voy a contar cómo se hace, porque no tenemos tiempo, pero es esa. ¿A que no? ¿Cómo calcula la tasa de intereses? La tasa de interés, ¿cómo calcula los intereses? Intereses variables, por ejemplo bancarios, ¿cómo los calcula? ¿Mentalmente o con una aplicación? ¿Y por qué no hacemos lo mismo? Ahí está la aplicación. Es gratis y lo va a hacer siempre, como diría Meta. ¿Cuál es el costo? Cero. Está disponible y va a estar siempre. Hay otras aplicaciones más lindas, más sofisticadas, que sí tienen costo, pero esta va a estar ahí. Entonces el punto es: olvidémonos de estar atados a un instrumento que nos daba una muleta que encima era corta. Si queremos calcular cualquier variación de ingresos, la calculamos ahí. Queremos calcular la variación cero, es un caso. Hay personas para las cuales podemos calcular variación cero, si los que llegamos, por ejemplo, más de 30 años, los que tenemos más de 30 años, que ya tenemos algunos, ya por ahí nos estabilizamos en los ingresos, no pensamos que vamos a ganar más en nuestra vida. Entonces, es lo mismo, esa fórmula coincide con voto. Esa fórmula coincide con voto. ¿Queremos hacerlo 3 veces más que el ingreso a partir de tal año? Queremos hacer escalones. Normalmente, como tenemos tan poca información sobre el futuro, como decía alguien, prever es difícil y mucho más el futuro. Pero la gracia es que es lo único que se puede prever, por definición, porque el pasado no lo prevemos. En definitiva, tenemos tan poca información que nos es más sencillo, parece más razonable calcular escalones. Entonces decimos, bueno, pensamos que este chico dentro de 10 años va a subir un 20%, va a subir un 30%, qué sé yo. Después y va a llegar a tanto. Eso lo podemos pensar como hecho notorio, pero podemos además recurrir a datos empíricos. Perdón, esto se los paso rápido. Ahí está el link.
Todos estos fallos que cito y unos cuantos más están aplicando esta fórmula de modos mejores o peores, algunos de modos muy técnicamente muy precisos. Yo quería mostrar esto. Esto que estoy mostrando ahí no es una presunción. Estos son los datos que obtenemos de la encuesta permanente de hogares de cómo evoluciona la media y la mediana de ingresos de acuerdo con la edad de las personas. Estos son promedios, o sea, la idea de fondo es bastante sencilla. ¿Cuánto ganan las personas de 30 en relación a una persona de 30, en relación a una persona de 40, en relación a una persona de 50, en relación a una persona de 60? Y eso nos dibuja la curva. Eso no es una mera conjetura. Son datos, igual que la expectativa de vida. En definitiva, podríamos usar datos así o más sencillo. Prueba. Una persona trabaja en una empresa, es joven, y creemos que se va a jubilar en esa empresa. Tenemos motivos en el plexo probatorio, en el plexo decisorio, para creer que se va a jubilar en esa empresa. Prueba, hechos notorios, todas esas cosas, cargas de la prueba y todo eso. Oficiamos a la empresa. ¿Cuánto ganan en su empresa? Devuélveme anonimizados los ingresos de las personas correlacionadas con su edad. Entonces podemos saber cuánto ganan las de 30, las de 40, las de 50, las de 60. Y si tenemos motivos para pensar que esa persona se va a jubilar en esa empresa, tenemos la curvita dibujada de esa empresa con un oficio. ¿Se entiende? Nada de extraño, nada de magia, nada de... ¿Hay cosas teóricas complejas? Sí que hay cosas teóricas complejas atrás. En la práctica es bastante sencillo. Horrible con el tiempo, dejo algunas pinceladas que me parece que no puedo no dejar. El 1746 dice actividades productivas o económicamente valorables. Si solo consideramos ingresos, nos quedamos rengos y además perjudicamos a las mujeres. Todos sabemos que las mujeres, nuevamente, no por conjeturas, sino por datos empíricos, realizan muchas más horas de tareas no remuneradas que los hombres. Esas tareas son actividades económicamente valorables. ¿Por qué? Nadie les paga, pero si no las hacen, hay que ir a contratar al mercado esas mismas tareas. ¿Cómo podemos valorar las tareas? Ahora va a salir, no, lo tenemos que terminar, pero en unos meses va a salir, o en unos días, meses, un artículo con la doctora Tolosa y con la doctora Pons que estamos haciendo específicamente sobre este tema, sobre el tema del precio sombra o de las actividades económicamente valorables. Esto nos rompe las fórmulas. No nos rompe nada. El ingreso por año, mejor dicho, en lugar de calcular ingreso por año, calculamos valor de la incapacidad por año, que tiene un componente de lo que nos paga el mercado y un componente de lo que le deberíamos pagar al mercado por no poder realizarlo, o sea, actividades productivas y económicamente valorables. Nos queda en una demanda, en una sentencia, algo, a ver si lo tengo por ahí, esto. Acá lo dividí en dos partes, esto también es otra cosa que técnicamente lo podemos charlar en algún momento. Pero actividades productivas es lo que gana esta persona y actividades económicamente valorables es lo otro. Evolucionan distinto. ¿Por qué evolucionan distinto? Porque puede ser que una persona ya esté realizando el tope de las actividades económicamente valorables y no de las actividades productivas, no haya llegado al tope de la jerarquía en las actividades productivas. Es el caso, es simplemente un caso modelo, es un caso real de su momento. En definitiva, sí. No, tengo una duda. Las actividades económicamente valorables, ¿hasta qué edad se pueden cambiar la edad? Eso es una cuestión empírica y a mí me parece que varían en este sentido. No es lo mismo una persona con hijos a cargo, hijos, hijas, niños, niñas, adolescentes a cargo, que una persona que no los tiene. Uno podría pensar que a partir de cierta edad de emancipación bajamos la carga. Por eso digo que nuevamente es como la idea de cómo computamos está separada de el caso concreto. Cualquier caso concreto lo podemos computar así. No importa cómo varíe el método, la estrategia de cómputo, igual es sencillita de eso. Ahora sí me acuerdo, recontra fui. Muchísimo. Yo dejé todo colgado. Las cosas interesantes están todas colgadas. Pero
pregunten, charlamos hasta se va el que quiere, se queda el que quiere, y charlamos de las cosas estas que han quedado colgadas. En definitiva, si tuviera que hacer una conclusión así, modo de televisivo o resumen ejecutivo, fórmulas sí, fórmulas no, es un problema que parte de otro origen. ¿Es aplicar el derecho o hago lo que se me ocurre? Ya que me nombraron juez, ahora hago lo que se me ocurre porque acá mando yo. Bueno, o soy una persona republicana y democrática y aplico el derecho y yo soy un eslabón más en una maquinaria enorme que importa, que es nuestra organización constitucional. Una. Dos, ¿por qué fórmula sí? No porque soy hincha de una fórmula. Fórmula sí porque es la forma en la que nos comunicamos cuando decidimos sobre cantidades complejas. Cualquier fórmula, no. Tenemos que aplicar el 1746. La fórmula tiene que ser consistente con la aplicación del 1746. No es una cosa es el derecho y otra cosa es la fórmula. Como algunos dicen, esto se lo dejo a los contadores. No, como hacemos con la causalidad cuando le preguntamos a un médico, ¿cuál fue la causa de la muerte? Primero estudiamos a von Kries, von Baer, Birkmeyer, Hume, las teorías causales, jurídicas. Y después le preguntamos a un médico que no las estudió. Estamos un poco locos. Bueno, si hiciéramos en la cuantificación lo mismo, si le preguntáramos a un contador, un economista o un matemático cómo cuantificar, nos equivocaríamos porque hay que cuantificar de acuerdo al derecho argentino. Entonces, la idea es, no hay elijo las fórmulas, hay me adecuo al derecho argentino. ¿Qué sabemos con la variación de los ingresos? Sabemos que los ingresos de las personas varían. A veces no tenemos más que hechos notorios y a veces tenemos hechos expresamente probados en el expediente, hechos individuales acreditados en el expediente. Eso es simplemente el input de nuestro cálculo. Sabemos o presumimos cómo varían. Luego, asumiendo la variación, Méndez o Pérez Barrientos, para el caso es lo mismo, ¿capta la variación? No capta. Lo que capta es otra cosa. Entonces, si queremos captar la variación, tenemos que calcular esa variación. El valor presente, pero no ya de una renta constante no perpetua, que es lo que captan Boto, Marshall, Méndez y compañía, sino valor presente de una renta variable no perpetua. Intereses. Intereses es un enorme problema porque nuestras deficiencias monetarias son enormes. Entonces, es una obligación de valor y ¿cuándo es el momento de la cristalización? La discusión es importante. Cuando baja la inflación, la discusión es menos importante y cuando sube la inflación es más importante por el plazo que corre entre la sentencia de primera instancia y el momento de pago. Una solución bastante adecuada en cuanto a lo económico sería que no haya cristalización hasta el pago. Y ahí sí podemos aplicar la actualización hasta el pago efectivo con una tasa pura chiquitita, no 8, 3, 4, pero con una tasa pura. El problema cuando cristalizamos en un momento y lo convertimos en obligación de dinero es que en el momento que lo convertimos en obligación de dinero y aplicamos una tasa no capitalizada, la tasa empieza a correr atrás de la inflación. ¿Cómo corre atrás de la inflación? Las tasas no capitalizadas pasa esto. Acaba la inflación y la tasa no capitalizada al principio va bastante cerquita. Cuanto más pasa, esto es exponencial y esto no, esto es así, perdón, me van a matar los matemáticos, se nos va. ¿Se entienden? Entonces, hay varias soluciones sobre esto. A los jueces normalmente no les gusta sacar sentencias abiertas de sectorizar hasta el momento. Los que somos muy viejos en otra época de actualización, ¿qué hacíamos? Liquidaciones sucesivas. Liquidamos hasta este momento, liquidamos hasta este momento, liquidamos hasta otro momento. Yo lo que les cuento es los efectos de una decisión o de otra decisión. ¿Podemos tasa moratoria encima de intereses? Me parece que sí. Nos dice, además del daño, el daño moratorio. Lo que pasa es que tenemos que probar el daño moratorio y necesitamos un trabajo más refinado, más laborioso de abogados y abogadas, jueces y juezas, para poder probar esto. En Argentina, cuando hago esta pregunta en todas las jurisdicciones, siempre un grupo de jueces me dice, yo lo admito. Otros me miran como diciendo, más laburo todavía con todo lo que tenemos que hacer.
A mí me parece que la posición correcta es aplicarlo cuando se prueba, pero que se prueba requiere un trabajo, todo esto requiere un trabajo mucho más difícil, preciso y con estudio detrás de parte de los operadores. Pero me parece, como les decía al principio, que estamos mejorando. Cada vez que tenemos uno de estos fallos, que sí iba a hablar con un poco más de detenimiento, pero me pasé de largo, del Superior Tribunal de Río Negro, donde va mejorando la decisión anterior, donde va puliendo una cosa que encuentro atrás, va en ese camino de mejora. Me parece que queda mucho para mejorar, simplemente porque hay mucho para mejorar en la vida humana, porque somos enormemente imperfectos y porque la especie sigue más allá de nuestras vidas. Entonces, que cada pasito, cada cosa que podemos dar es una mejora institucional. Cuanto más transparentes seamos, somos mejores con el lenguaje institucional. Cuanto más corrijamos aquello que sea digno de corregir, somos mejores funcionarios, pensamos más en la historia que en el presente y tendemos a que vivamos un poquito mejor cada vez todos y básicamente la gente que está menos favorecida que nosotros. ¿Usted dice cuantificar la obligación al momento del pago? Porque eso va a que no termine nunca el juicio. Incidente. Yo no digo nada. No, yo no digo nada. Yo digo que si llegamos a una cuantificación al momento del pago, llegamos a alcanzar... esa realidad fue así. En el momento, hasta la vigencia de la ley de convertibilidad, hacíamos eso. Hacíamos liquidaciones sucesivas. Hacíamos actualización más tasa pura y hacíamos, se debe pagar a 10 días. No se paga a 10 días, otra vez un incidente por lo que quedaba. Lo que tiene de interesante es que es cada vez menos importante el monto discutido. Pero si no, el problema es que siempre incentivamos al acreedor a patear para adelante. Yo de eso ni hablé del tema este. Pero ¿por qué duran tanto los juicios? Y en un sistema en el cual se gana demorando el juicio y es más fácil demorar el juicio que acelerarlo, por ahí vamos a tener juicios lentos. Entonces, yo no digo cuál sea la estrategia, digo, una estrategia que acercaría sería esa. Si tienen otra estrategia mejor para acercarlo, me dicen. Pero si no, el problema es, el que gana es el que debería perder. O sea, el que gana es el deudor. La que pierde es la víctima. Ese es el punto. Sí, lo que pasa es que ese criterio de valores, de no cuantificar, hace muy difícil la decisión del abogado de recurrir o no recurrir, porque no sabe lo que se va a encontrar, y después de valorar, de la Cámara de realizar lo que dice. Yo diría todo lo contrario. La hacen en este sentido. Si yo recurro y sé que si pierdo me va a pasar tal cosa, yo tengo menos incentivos para recurrir si voy a recurrir infundadamente. Si yo voy a recurrir infundadamente, sé que mi recurso me va a hacer perder mucho. En este sistema, yo sé que si recurro infundadamente, igual voy a estar mejor que en el momento anterior. Pero yo digo, si usted resuelve con una fórmula con la que propuso... No, perdón, la fórmula no tiene nada que ver, ¿eh? No, pero lo que quiero decir, perdón. No, son dos cosas diferentes. Perdón, que lo expliqué mal. Si es así, expliqué mal, perdón. Yo lo que estoy diciendo son dos cosas diferentes. Yo digo, ¿qué hacemos? No es lo mismo, perdón. Yo digo, ¿qué hacemos con el cálculo? Podemos cristalizar una cantidad y después hacerla correr por inflación. ¿Se entiende? ¿Por qué no? Bueno, por eso estoy diciendo, el problema que tenemos es artículo 7 de la 23928. Por eso. Entonces, cuando yo decía al principio que todas las soluciones son imperfectas, es que nos estamos moviendo en medio de las restricciones en las que nos movemos. Y yo sé lo que pasa del otro lado del mostrador, que ustedes tienen que moverse, nos gustaría hacer otra cosa, pero no podemos hacer otra. Pero el asunto es, si me preguntan, ¿qué se acerca más a esto? Es eso. O sea, la idea es, ¿se puede matemáticamente cristalizar y después actualizar? Claro que se puede. Claro que se puede. El problema es hacer la cuenta con esta fórmula al momento de pago. Me parece que es más complicado que cristalizarla y tirarla para adelante. Pero no cambia, con votos lo mismo.
Quiero decir, no es que esto, voto o aplicar rentas variables nos dificulte el problema es otro. ¿Se entiende? En voto y en rentas variables es exactamente igual para esto. O sea, estamos hablando de cosas diferentes. Una es cómo llegamos a un capital. La otra es cómo hacemos que ese capital se adecue. Voto y rentas variables, la única diferencia es que voto está mal y Méndez está mal. Lo otro sería más correcto al 1746. Pero el problema de la actualización, yo no tengo la solución mágica. O sea, a mí me preguntan cuál es la solución correcta. Derogar el artículo 7 de la 2398 es un disparate. Es un disparate. Incluso es un disparate desde el punto de vista económico. ¿Ustedes saben lo que se hace en los países cuando se quiere bajar la inflación con la tasa de interés? ¿Se sube o se baja? Se sube. Acá la idea es cuidado con las tasas de interés muy altas porque pueden disparar la inflación. Eso solo tiene sentido con una especie de resaca cuando tenemos un plan de corte, como fue el plan de convertibilidad, que uno dice, se cortó la inflación y entonces va a haber una pequeña resaca que no me lo va a dejar acomodar porque todavía tengo contratos indexados. Pero cuando no tenemos un corte, ni siquiera tiene sentido eso. Entonces, problemas prácticos con intereses y actualización, todos. Pero eso no tiene que ver con cómo llega un capital, mejor dicho. Yo no entendí que usted No. decía valorizar el capital de momento de pago. No. Porque sería la única forma que no iría en contra de la prohibición de indexar. Pensémoslo así. Yo digo, valorizarlo antes siempre lo aleja más, por eso hacía esto. Si lo corto acá, tengo el problema de que después se me va a hacer esta brecha. Si yo voy siguiendo esto y lo corto en algún otro punto, voy a tener menos dispersión. Hay salidas empíricas. Una es, ¿por qué primera instancia y no segunda instancia? Otra es, los poderes judiciales sobre los ordenatorios e instructorios, en algunos lados es la dilación se paga. Otro, que no lo vamos a discutir acá porque no es problema de ustedes, sino las aseguradoras. Mi posición general sobre la superintendencia de seguros es que hay que bombardearla. No sé si por ahí estoy siendo un poco tibio, pero en otros países ustedes saben que cuando el seguro no se paga, lo que se hace es o tasas de intereses exorbitantes para no incentivar eso, o el triple, el doble, o lo que sea. Nosotros, el principal agente, que es la aseguradora, le damos los incentivos para que demoren. Entonces, no lo pueden resolver ustedes. Pero podemos resolverlo. Pero digo, podemos resolver. Un uso de poderes ordenatorios e instructorios muy firme podría lograr algo, pero hay que modificar la ley. O sea, eso me parece que es bastante razonable. Entonces digo, algunas cosas podemos arreglarla ahora, es decir, Méndez, no. Tareas no remuneradas, actividades económicamente valorables, hoy lo podemos adicionar, lo deberíamos adicionar. El problema de cómo mantener el valor de las indemnizaciones, nos vamos a enfrentar a muchas restricciones institucionales que no manejamos, leyes y decisiones de la Corte Suprema, y ese es un problema. Entonces, dentro de esas restricciones, buscar el mejor mecanismo posible. Valorizar en segunda y no en primera, que la tasa de interés sea más alta. Las capitalizaciones también son complicadas porque están establecidas en el código y también de un modo bastante primitivo, bastante rudimentario. Pero hay cosas para hacer que están en nuestras manos, y otras cosas que podemos por lo menos tomar conciencia de que son las restricciones que nos están molestando con esto. El daño, el capital del daño al momento de toda la sentencia de la... Pero eso de dar por hecho que siempre se va a apelar. No, estoy diciendo que cuando se apela, se podría apelar la valorización en la segunda instancia, no necesariamente. Estoy diciendo, todas estas cosas son posibilidades empíricas para solucionar un problema que no inciden en el otro. Digo, tenemos varios problemas. ¿Cómo? El nominalismo es claro, pero no podemos sostener a la vez. O sea, si yo me pongo en los zapatos de la Corte
No puedo sostener a la vez que el derecho de propiedad es constitucional, que la indemnización plena es constitucional y que los legisladores tienen facultades para establecer nominalismo. ¿Se entiende? O sea, si el nominalismo está establecido por ley y hay un derecho constitucional a la propiedad y un derecho constitucional a la indemnización plena, hay algo que estamos haciendo mal. La ley es inconstitucional. Me parece que es silogístico esto. Los amigos de la Corte piensan diferente, son ellos los que deciden. Algún día quizás cambien, por ahí no tanto. Otra cosa, el problema este de la valorización después de la sentencia, afortunadamente con la inflación baja en el periodo posterior se nos licúa un montón. Nos pasa a ser bastante, eso me parece clave. O 3 o 1, nunca sabemos. Pero quiero decir que hay veces que por no solucionar todos los problemas no solucionamos ninguno. Eso es algo que me preocupa particularmente. A veces dicen, no, pero tengo que arreglar todo, sigo como estoy. Y hay cosas que podemos solucionar. O sea, y hay cosas que la mejora que hagamos ahora va a ser una mejora para una situación que ni vamos a ver nosotros. Una vez en las jornadas esas que me tocó presidir de Derecho Civil, yo decía algo que no es mío, que los países mejoran cuando plantamos árboles cuya sombra no vamos a ver. O sea, a veces simplemente nuestro goce es saber que va a pasar algo bueno que no vamos a ver. Y digo, cuando pensamos en cosas de largo plazo, yo me acuerdo hace muchos años, contaba esto en la provincia de al lado, de La Pampa, y alguien me dice, pero doctor, estas cosas que usted propone, qué sé yo, usted que tiene mi edad y yo no las vamos a ver. Yo digo, bueno, quizá no, pero esto de la fórmula que venimos hinchando hace 20, 30 años, funciona. Está cada vez mejor, está cada vez... Entonces me parece que se pueden hacer cosas. O sea, el mensaje optimista para los jóvenes es, se pueden hacer cosas. Quien quiera tiene el micrófono a mano. No, yo tenía una... Fuerte, a ver, los gritos. Sí, yo tenía una pregunta con respecto, porque tenemos la herramienta normativa, la capitalización periódica de 770, y después la modificación por parte del juez para justamente todas estas divergencias. Perdón, voy a una maldad. Sí. La modificación siempre es para abajo. ¿Vieron qué raro esto? Sí. Que los códigos y los jueces están más preocupados por dar mucho que por dar poco. O sea, si esto es lo correcto, en este caso, en otros los jueces, en este caso, si esto es lo correcto, parece que si doy acá, soy una mala persona, un mal funcionario, un inmoral. Pero si doy acá, bueno, no es tan grave. Ahí venía la segunda parte de la pregunta, porque si los dueños del dinero o los bancos son los que capitalizan a una tasa y trimestralmente o cada 30 días, como pasa en los descuentos de cuenta corriente, ¿por qué no hacemos eso? Si es en definitiva el Banco del Estado o el que representa los dineros del Estado es el que lo hace. Yo no voy a discutir los límites normativos de la posibilidad de capitalización porque fue el tema de la última comisión de la Jornada Nacional de Derecho Civil y discutieron 2 días. Entonces, exímanme por favor de discutir todo el tema. Pero normativamente es una solución correcta. Algunos dicen que sí y otros dicen que no, como ocurre con estas cosas, y necesitamos, no los dos, pero un día. No está prohibido. ¿Cómo? No está prohibido. Sí. Algunos entienden que las capitalizaciones se entienden de un modo restrictivo diferente. Una buena parte, ese es el enorme problema. Pero el 770 es muy claro. Algunos entienden que es muy claro en el sentido contrario, porque se tiene que integrar con el resto de la normativa. Por eso digo que no es tan sencillo. O sea, yo entiendo que hay restricciones normativas que no hagan ninguna de estas cosas de actualización y capitalización enormemente claras. Les cuento otras 2 o 3 si quieren. Valor argentino oro. Dólar, otra moneda que no tenga curso legal. Los fallos que conozco de segunda instancia que intentaron estas soluciones, Trenquelauquen, Mar del Plata, fueron fulminados por la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo? Sí. No como dinero, sino moneda que no tenga curso legal en Argentina. Yo en las expropiaciones la uso, porque como se paga en las expropiaciones, se deposita el importe de la indemnización al inicio del juicio para darle la posición al Estado y después se sustancia para determinar el valor.
cuando llega la sentencia siempre eso está totalmente desvalorizado de manera. Entonces en las sentencias, digamos, el valor se fija en valor equivalente a dólares. Eso lo hacemos en la Justicia Federal y la Cámara Federal del Circuito lo ha avalado. Ha llegado a corte. Yo lo que quería plantear es más o menos esto, a ver si lo hago en 2 líneas en blanco y negro. Si a mí me dicen, tengo la restricción práctica de la Corte que no me declara inconstitucional el artículo 7 de la Ley de Compatibilidad, yo digo, tienen razón. Si me preguntan, ¿es correcto que la Corte haga eso? Me parece que no. Diría, estoy seguro que no. Entonces son 2 respuestas diferentes. La corrección de la... Porque vieron que hay, al menos hace unos años, el constitucionalismo era así. Nos explicaban los fallos de la Corte y nos decían que el derecho constitucional argentino era eso que decían los fallos de la Corte. La Corte cambiaba un criterio y nos decían que ahora era lo otro. O sea, debería haber algún criterio de corrección más allá que de la voluntad de la Corte. Entonces, la Corte podría decir algo, pero podría estar equivocada. A mí me parece que en este caso la Corte está haciendo eso. Está diciendo algo que no es lo correcto. Entonces está buscando mecanismos de autoconsistencia para llegar a que esta brecha sea la más chiquita posible. Por eso dice, apliquemos el 772 cada vez más explícitamente la Corte, porque el 772 nos va acercando a evitar esta brecha. Si nos vamos más atrás, la brecha se nos hace, si no la vamos acortando, ¿no? Es al revés de lo que se ve ahí. Esa es la realidad. Allá había... Profesor, una pregunta. ¿Cómo la clase? Usted afirmó que existía la posibilidad de que una persona que era indemnizada por daño no patrimonial se enriquezca. No, la posibilidad no. Voy a ser más estricto. Siempre enriquecemos con el daño no patrimonial. Sí. Ahí viene la pregunta. Afirmar eso, porque yo coincido con usted que cuáles son los principios, ¿no? No significa en cierta medida tener en cuenta únicamente lo que se ve y no lo que no se ve, que es la pérdida de valor. No, es, a ver, lo cuento, es interesante, pero como no venía a hablar de daño moral no lo conté, pero se lo cuento rapidito. La idea es que lo que nos da valor, en términos económicos, lo que nos da utilidad o bienestar, es más que el dinero. El dinero es patrimonio, pero nuestra utilidad está compuesta por cosas patrimoniales y cosas no patrimoniales. La indemnización lo que nos da es dinero. Entonces, el problema es que para igualar la pérdida de bienestar sufrida en un campo que no es el dinero, tenemos que tener más dinero que la cantidad de dinero que teníamos en ese momento. O sea, tenemos que ser más ricos, porque una cosa es la utilidad que nos da el dinero y otra cosa es la cantidad de dinero. Esto se grafica en este sentido. Algo para borrar acá. Miren, imagínense así. ¿Qué significa esto? Imagínense que acá tengo dinero y acá tengo utilidad. Cuando tengo más dinero siempre tengo más utilidad, pero cada vez, cada unidad adicional de dinero me va a dar menos utilidad. En otras palabras, $1 para un rico es menos, le da más utilidad que $1 para un pobre, porque el rico está más acá. Claro, esta es la ley de utilidad marginal del dinero, la de Bernoulli, no de la de utilidad marginal de los rendimientos decrecientes del dinero. Esa es la idea. Entonces, el punto es que cuando perdemos algo en nuestra esfera no patrimonial, no nos movemos en la curva del dinero, nos movemos en la curva de la utilidad. Entonces, nuestra utilidad tiene 2 campos componentes. El componente dinerario, que nos da utilidad, y otras cosas que nos dan utilidad. Cuando perdemos una de aquellas, hay que subir el componente dinero para equilibrar. Y a veces deberíamos subir a un nivel que no podemos por restricciones prácticas, porque tendería a infinito. La cuadriplegia para una persona o la pérdida de una persona querida debería tender a infinito la cantidad de dinero para ponernos en una utilidad igual. Pero no llegué a tanto. Sí. No, está bien, pero en definitiva el problema es el mismo, es un problema de información. ¿Es un problema de qué, perdón? De información, No es un problema de información, es un problema de... No, me parece que es otro. Me parece que no hay un sistema que funcione con indemnización infinita. No es meramente información. O sea, pasa lo siguiente.
Imagínense un caso de daño moral chiquito. Pérdida de una valija, llego bueno, yo paré en Roca. Llego a Roca, se me incendia la valija. Me pagan el total de la valija y a su vez tengo pérdidas morales, pérdidas no patrimoniales, porque tengo que venir con short y remera. Entonces digo, yo eso lo compenso en plata. ¿Hay una cantidad de plata que lo compense? ¿Hay una cantidad de plata que compense mi desutilidad? ¡La hay! Por $2.000, $3.000 vengo con short y remera. No tendría problema, sería tan feliz como viniendo con traje. Pero en los daños morales grandes, eso no se da, no por un problema de información, sino porque el sistema no puede funcionar con daños infinitos. Porque no habría una posibilidad de pago infinito. Entonces me parece que hay dos cosas diferentes. Lo que yo quería decir simplemente, porque no iba a hablar de daño moral, es, cuando hablamos de daño moral, siempre enriquecemos a la víctima, porque movemos uno de los factores, ya que el otro cayó y no lo podemos volver a mover, no le podemos dar otra movilidad, otro hijo, entonces por eso movemos la plata. O sea que la frase, una indemnización no debe enriquecer a las víctimas, está mal. La indemnización por daño moral debe enriquecer a las víctimas respecto de su situación previa. Nada más que eso, es chiquitito. Gracias.